porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente, y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Seguramente estarás de acuerdo conmigo en que todo el mundo es creyente. Todos creemos. La verdad es que lo necesitamos. Necesitamos poder confiar en alguien o en algo. Somos realmente dependientes de esa confianza. Necesitamos poder confiar en nuestros familiares, amigos, personas a las que amamos. Necesitamos poder confiar en tener seguridad en las cosas. Necesitamos poder descansar y confiar. Por ejemplo, necesitamos confiar en el piloto del avión cuando estamos viajando, o en el conductor del coche si estamos viajando con alguien. Necesitamos confiar en que las cosas funcionan y podemos dejar de preocuparnos. Pero es muy distinto cuando se trata de confiar en Dios, porque la confianza en Dios es algo sobrenatural. Por naturaleza solamente podemos confiar en cosas que podemos palpar, tocar, donde podemos tener una evidencia, digamos, según nuestros sentidos físicos o nuestros sentidos emocionales, de que realmente algo es verdad. Pero no es lo mismo creer cualquier cosa que creer realmente en una persona. No es igual creer que la ciencia es importante y que la medicina es muy importante, los medicamentos salvan vidas. Yo puedo creer eso, pero otra cosa es que me presente voluntario para un experimento de una nueva medicación, que me presente para ser una especie de conejillo de Indias, para hacer pruebas de una medicación. Entonces la cosa cambia. Tengo que tener mucha confianza en ese ensayo clínico para presentarme voluntariamente sabiendo que puedo tener problemas serios de salud. Y así, muchos pueden decir, realmente hay un Dios. Pero otra cosa bien distinta es confiar completamente en Él como el único Señor y Salvador, aquel que jamás va a fallarnos. Porque la confianza es algo que realmente es sobrenatural. Confiar en Dios no es un asunto que nosotros podamos hacer a través de un ensayo o a través de un aprendizaje, sino que es algo que nace de nuestro propio interior. La Biblia dice que sin la fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que aquel que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros no vamos a emprender un viaje si no nos dan una seguridad de que cuando lleguemos vamos a encontrar lo que hemos querido, lo que realmente deseamos. Nadie emprende un viaje normalmente para decir, bueno, es posible que encuentres una casa donde está, que encuentres comida donde comer, que encuentres sustento, sino que tú quieres saber a dónde vas, quieres saber y quieres tener seguro lo que vas a encontrar. Así sucede con la palabra de Dios. Dios nos da en su palabra claramente advertencias y certezas de todo lo que somos y de lo que nos espera. Pero otra cosa es que nosotros de verdad lo creamos. La fe verdadera no solamente es un conocimiento seguro, por el cual yo tengo por verdad lo que Dios ha revelado en su palabra, sino que también implica una confianza verdadera que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, asegurándome no solo a los demás, sino también a mí, el perdón de mis pecados, la justicia eterna, la salvación que me son dados gratuitamente, solo por gracia, por los méritos de Cristo. Así definía una antigua confesión cristiana la fe, porque la fe es un movimiento del alma, del corazón, no solamente es aceptar que la Biblia dice cosas hermosas y que la Biblia incluso dice la verdad, porque si yo no pongo confianza en eso, no estoy dispuesto realmente a creer. La fe es un conocimiento cierto, sí, pero es también una confianza verdadera. Y la pregunta es si nosotros realmente estamos confiando. Cuando confiamos,
entonces dejamos de angustiarnos y empezamos a descansar. Empezamos a vivir de una manera que tengamos paz y seguridad en medio de tantas cosas que son inestables o inciertas. Yo puedo creer que la medicina es buena. Otra cosa es que yo me ponga en manos del cirujano, confiando y tranquilo de que él va a hacer bien su tarea. No es lo mismo, ¿verdad? Y así también hay tantos de nosotros que podemos aceptar la Biblia como algo cierto, pero ¿realmente las promesas de Dios se van a cumplir? ¿Realmente Dios me va a dar aquello que me promete? ¿Confío en que esa palabra también es para mí, que esa obra perfecta de Cristo me afecta a mí? ¿Esa promesa de la gracia de Dios es también para mí y no solamente para otros que puedan tener mejor fe que yo o una fe más grande que yo? La verdadera fe es una confianza tan profunda en el corazón, es algo tan real y sincero que realmente nos transforma. De hecho, los cristianos en los primeros siglos, la fe que ellos tenían era tan grande que estaban dispuestos a morir por ella, que estaban dispuestos a ser despojados de sus posesiones, de lo poco que aún tenían, y nunca renunciar a creer en Cristo. Tenían esa confianza tan fuerte, infundida por el Espíritu de Dios en ellos, que estaban dispuestos a ser golpeados, maltratados y a regocijarse grandemente por haberse sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre de Cristo. Esa confianza les llevó a emprender todo tipo de acciones con tal de proclamar el Evangelio, servir a otras personas y estar dispuesto a sufrir todo tipo de desgracias con tal de servir a Cristo. ¿Y esto por qué lo hacían? No por un espíritu fanático, no por ganarse un cielo, sino simplemente por amor, porque vivían bajo la certeza y la seguridad absoluta que al igual que hay un aire que respiramos, un sol que vemos, al igual que hay una vida que disfrutamos, también hay un Dios que nos salva. Y ese Dios nos ha dado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él tengamos una salvación eterna. Ese Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para llevarnos al cielo, para salvarnos, para cuidarnos, para darnos todo aquello que necesitamos conforme a su fidelidad, conforme a sus promesas. Así que confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Realmente es lo único que podemos hacer, porque ahí está todo. Con la fe podemos afrontar las dificultades, podemos ser perdonados, podemos vivir en comunión con Él. Por la fe podemos ver al invisible. Por la fe podemos seguir todavía caminando con Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las dudas, a pesar incluso de la oposición, a pesar del fracaso, incluso a pesar de nuestros pecados. Porque por la fe nos sostenemos. Caminamos por la fe y no por la vista, porque la fe son como los ojos del cuerpo. Ven lo que es totalmente cierto. Alguien ha dicho que la fe son los ojos del alma. El alma también ve, pero en este lado de la eternidad, en esta tierra, aún funcionamos por la fe, hasta que un día realmente tengamos que dejar la fe a un lado porque ya le veremos tal y como Él es. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, por supuesto, es el amor, porque cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cubiertos ya de su perfección, completa en cuerpo y alma, ya no hará falta una fe, sino que simplemente le veremos. Y todo aquel que le vea a Él aquí ahora por la fe, también le verá después completamente y perfectamente en aquel día a nuestro Señor Jesucristo. La gran pregunta es, ¿tienes tú esa fe verdadera? Esa fe, esa confianza real, sincera, que te transforma, que te transporta, que te fortalece, que te ayuda. Esa fe por la cual aceptas que Cristo es el todo para ti y tú eres todo para Él. Esa fe que te da conocimiento seguro, pero también confianza total,
confianza absoluta. Esa fe que es un regalo de Dios, que es el Espíritu Santo que la infunde mediante el Evangelio maravilloso de Cristo. Porque ese Evangelio es por fe y para fe, es fe de principio a fin, y es algo que solo Dios puede darte. Creo, Señor, dijo aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús le preguntó a ese hombre, ¿crees que yo puedo hacerlo? Y él dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Hemos nacido todos tan incrédulos. Somos tan dados a creer solo lo que pueden tocar y percibir nuestros sentidos físicos que pensamos que nada más hay. Pero la Biblia nos dice que tenemos un alma, tenemos una parte espiritual, realmente lo que somos, almas vivientes, y Dios nos creó para confiar en Él, para mirarle a Él, para abrazarnos a Él, para caminar en comunión con Él por toda la eternidad. Por eso, vamos a creer y así veremos al invisible. Vamos a orar. Gracias, Señor, por habernos regalado el don de la fe, un don que no hemos buscado. Eres tú quien mediante tu Evangelio y tu gracia maravillosa, mediante tu Espíritu Santo, has venido a darnos por medio de tu palabra, por medio de este precioso Evangelio, esa fe por la cual sabemos que Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor por toda la eternidad. Danos más fe para confiar en ti, para servirte a ti. Quita la incredulidad de nuestros corazones y también, Señor, provee la fe para aquellos que tienen la desgracia de caminar en las tinieblas de la incredulidad, donde también caminábamos nosotros tantos años. Ayúdanos, Señor, a creer en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.